Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. ¿Se me escucha bien? Si me pueden hacer un ok, un like, dirían los chicos en el día de hoy. Así que bueno, vamos a continuar. Si se acuerdan, veníamos estudiando el libro de Ezequiel. Hoy ya no, mientras usted va buscando en su Biblia el capítulo 3, aquellos que no tuvieron la oportunidad quizás de escuchar los primeros mensajes a modo de introducción, era para contarles que Ezequiel había sido llevado al cautiverio por Nabucodonosor, ¿sí? Dios ya había dicho por medio de su profeta Jeremías que iban a ser deportados, llevados hasta Babilonia, y iban a permanecer allí durante 70 años, ¿no? A Dios, hablando de números redondos, este también fue un número redondo que también tenía su significado, ¿no? Pero no lo vamos a ver. Y básicamente en ese contexto es que Ezequiel recibe una visión de Dios en el capítulo 1. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios, no le queda otra que rendirse ante sus pies, y uno de los versículos claves del capítulo era justamente el versículo 28. Ustedes saben que el imperio babilónico, al igual que su antecesor, el imperio asirio, tenían esta costumbre de llevar cautivos a los pobladores, ¿sí?, de una determinada región, con una triple finalidad, ¿no? En primer lugar, era una cuestión psicológica, ¿no? Era para hacerlos sentir que habían perdido su nacionalidad, que habían sido despojados y que ahora tenían un nuevo dueño. Otra razón era para poder usar recursos humanos, ¿no? Una vez que los llevaban al lugar donde estaban, eran utilizados como siervos, como esclavos, ¿sí? Y básicamente una tercera razón era para impedir cualquier otro tipo de levantamiento, ¿no? Cuando uno tenía un pueblo multicultural, ¿no? Se tornaba mucho más difícil volver a ese nacionalismo que podían llegar a tener los pobladores. Si ustedes se dan cuenta, lo que hizo Nabucodonosor fue llevar justamente la élite del pueblo judío, y dejó, por así decirlo, la gente de campo, la gente que no era ilustre y que no tenía otras capacidades, digamos, como así lo tenían los príncipes, y la gente de renombre, como menciona también allí en el libro de Crónicas, si mal no me acuerdo, ¿no? Entonces esa era la finalidad que tenía para llevarlos a un territorio extraño, ¿no?, y lejano. Si ustedes ven más adelante que es el pueblo medo-persa, que luego conquista Babilonia, que cambia su política exterior, ¿no? Y en esa política ellos hablan de la diplomacia, hablan de las relaciones con otros pueblos, y eso es lo que permite en definitiva es que el pueblo de Dios retorne luego de los 70 años hacia Jerusalén, ¿no? Hacia su patria. Como vemos, Dios tenía completo control en la política internacional, ¿no? Cuando nosotros vemos que pasan determinadas cosas es porque Dios sigue teniendo el control, aunque no lo puedan creer, en la política internacional, y utilizó justamente tanto a Nabucodonosor como a los demás pueblos medio persas como a Ciro para cumplir sus propósitos. Luego llegamos al capítulo 2, ¿no? Y allí nos detuvimos un instante para ver que había algo notable en el capítulo que hablaba de un rollo escrito de ambos lados, algo inusual para la época, porque se escribían de un solo lado. Si ustedes se ponen a indagar un poco, ¿no? Cuando se descubren los manuscritos del Qumran, ¿sí?, que es cerca del Mar Muerto, se encontraron cerca de 900 manuscritos, ¿no? La mayoría de ellos databan de más de 2000 años de antigüedad, en idioma hebreo la mayoría, y uno de ellos, uno denominado el rollo del templo, para que se den una idea, medía entre 7 a 8 metros de largo, ¿no? Así era un manuscrito, y cuando Dios le pone esto, para que usted se dé una dimensión, en el pasaje dice, escríbelo de ambos lados, y de ambos lados tenía que tener tanto las ayes, las lamentaciones, los gemidos, ¿no?,
que iban a implicar el castigo del pueblo de Dios. Y ahí encontramos que el versículo clave del capítulo 2 estaba en el versículo 5, en donde decía que sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Es decir, el éxito de la misión de Dios no necesariamente era lograr que ellos se convirtieran. Lo importante es que hubiese un testimonio firme a través del profeta de que Dios estaba hablando a su pueblo. Ellos podían rechazar el mensaje, por eso lo importante era que ese profeta haya sido un baluarte de la verdad, como es la iglesia en el día de hoy, como decía en las cartas apostólicas, es la iglesia columna y baluarte de la verdad, ¿no? En el día de hoy, donde todo es relativo. Y llegamos entonces, mientras ustedes estaban buscando, en el capítulo 3, vamos a leer varios versículos para que podamos entender en definitiva este capítulo, y dice así el versículo 1. Y él me dijo, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, ¿sí? Dice, y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, y vea y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca, y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil, cuyas palabras no puedes entender, sino que te he enviado a ellos, ellos te escucharán. Pero advierte el versículo 7, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes. Como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, y escúchalas atentamente. Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar, así dicho el Señor Dios. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendito sea la gloria del Señor desde su lugar. Oí el ruido de las olas de los seres vivientes que se tocaban una a la otra y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. Y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv que habitaban junto al río Quebar, y allí donde ellos vivían estuve sentado 7 días, atónito en medio de ellos. Y sucedió que al cabo de 7 días vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas las palabras de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. El versículo 19 dice, pero si tú has advertido al impío y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y cuando iniquidad, delante de él y morirá. Porque tú no le advertiste, él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo
demandaré su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu vida. Hasta aquí nomás la lectura del pasaje de Ezequiel. Ahora, el capítulo 3 nos habla básicamente de algunos efectos del mensaje. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2 hablamos mucho acerca del mensajero, pero el capítulo 3 nos habla de algunos efectos que podría llegar a producir el mensaje, ¿no? Y en este capítulo básicamente veo muchas actitudes, ¿no? Es un capítulo lleno de actitudes. A medida que usted empieza a leer, va a conocer el estado de ánimo del profeta, hasta incluso va a conocer el estado de ánimo del pueblo, ¿no? Con las palabras que se van describiendo allí. Ahora, fíjese lo siguiente, ¿no? El efecto que puede producir el mensaje en el mensajero pueden ser dos. En primer lugar, en el versículo 3, fíjense que a Ezequiel se le manda a comer el rollo, y cuando él come el rollo dice que fue mi boca dulce como la miel. Es decir, en primera instancia, haber recibido el mensaje de Dios fue de agrado y alegría, ¿no? Y a su vez, de mantener una relación estrecha con Dios, recibir la palabra de Dios producía esa sensación de gozo, de estar completo, de estar lleno. Por eso, más adelante dice, llena tu estómago, llena tu cuerpo, llena todo tu ser con este mensaje, ¿no? El profeta necesitaba estar lleno de la presencia de Dios. Pero luego vemos en el versículo 14, si ustedes pueden ir más adelante, él dice que el profeta iba con amargura en la indignación de su espíritu. Es decir, él también, además de haber sentido alegría y agrado por la palabra de Dios, sentía amargura y angustia por el carácter del juicio que implicaba llevar ese mensaje, ¿no? Algo similar, si ustedes van al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 10, le pasó al apóstol Juan. Dice, en el libro de las revelaciones, dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas, ¿no? ¿Qué sensación ambigua a veces puede llegar a producirnos, ¿no? Saber cuál es la verdad de Dios que nos trae placer al alma, pero saber también que trae un mensaje de juicio. Y fíjense que Ezequiel, una de las frases que menciona ahí cuando iba enojado, angustiado, dice que la mano del Señor era fuerte sobre él. ¿Sabe una cosa? Cuando Ezequiel no estaba enojado con Dios, usted puede deducirlo a medida que lee el pasaje, estaba enojado por el pueblo y su pecado. Ezequiel estaba preocupado por el efecto que iba a producir ese mensaje, porque seguramente iba a ser rechazado. Ya en el capítulo 2, varias veces Dios le decía que el pueblo de Israel era una casa rebelde. En el capítulo 3, si usted lo empieza a ver con detenimiento, hay 4 veces en donde Dios le dice que la casa de Israel era una casa rebelde, es decir, no tenía otra descripción más adecuada que esa. Eran desobedientes al mandato de Dios. Ahora, fíjense que Ezequiel recibe la visión de Dios, dice que él lo ve de nuevo la gloria de Dios, ¿no? Y Ezequiel quizás decidiera permanecer allí. Es muy lindo estar con Dios, ¿no? Sentirnos que estamos elevados espiritualmente, pero hay veces que nos toca ir a llevar adelante la misión, ¿no? Y cuando nos toca llevar adelante la misión, a veces nos podemos llegar a sentir ese sentido de amargura o de angustia, ¿no? Porque la gente rehace a recibir el mensaje de Cristo, ¿no? Tal vez le pasó lo mismo, si ustedes recuerdan, en el monte de la Transfiguración, estaban Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Y allí cuando lo ven al Señor Jesucristo juntamente con Elías y Moisés, uno de ellos le dice, ¿quieren que hagamos unas enramadas para Elías, para Moisés y para ti? Y luego desaparece la nube. Habían estado en un nivel espiritual muy alto.
pero tenían que descender al valle, y en el valle, si ustedes se acuerdan de ese pasaje, tenían que enfrentarse a un endemoniado que, por cierto, no pudieron liberar. ¿Sabe una cosa? A veces estar en la presencia de Dios es hermoso, pero el valle a veces es áspero. Y esa fue la sensación que tenía Ezequiel, ¿no? El trabajo pastoral también es áspero, el trabajo ministerial a veces es áspero, ¿no? A todos nos gustaría quedarnos en el estado de la visión o en el estado del monte. Fíjense que Jeremías, ¿no? Le pasó esto mismo, porque en el capítulo 20, se los voy a leer, capítulo 20, versículo 7, dice que cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día, ¿no? Y entonces Jeremías dice, ¿para qué voy a hacer esto si me produce todo este malestar, ¿no? Y él decía en el versículo 9, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabe una cosa? A Ezequiel le pasaba lo mismo. Por eso decía, la mano del Señor era fuerte sobre mí, porque sabía que él podría desfallecer ante un pueblo que era reacio a la voz de Dios. Creo que esto mismo a Pablo le pasó cuando él estaba diciendo en sus cartas, en sus cartas doctrinales, ¿no? Cuando decía que no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Y esa frase me lleva siempre a pensar de que si un cristiano puede o no cansarse de hacer el bien, ¿no? ¿Están cansados de hacer la obra de Dios? ¿Puede un cristiano cansarse de las personas, deprimirse o estar desilusionado justamente con la vida? Bueno, como verán, y a lo largo de la Biblia también hay muchos ejemplos de ello, la respuesta es sí. ¿Mm? La respuesta es sí. En la medida en que estamos más alejados de Dios y su propósito, vamos a sentir esta sensación. ¿Se escucha hasta ahí todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, como decíamos, la medida en que estamos más alejados de Dios y su propósito, podemos llegar a sentirnos así. Y el profeta Ezequiel se sentía así, ¿no? Recuerdo ahí, un poco viendo la vida de Juan Wesley, ¿sí? Que llegó a ser uno de los grandes predicadores de varios años atrás, ¿no? Y Juan Wesley se había unido al ministerio anglicano, ¿no? Había formado parte de lo que ellos llamaban un santo club, en donde lo que buscaba era orar, visitar las cárceles, vivir vidas santas, leer la Biblia. Era un compromiso que habían asumido, ¿no? Y básicamente, pero Juan Wesley igualmente se sentía de que a pesar de todo lo que hacía, nada estaba bien, ¿no? Nada estaba bien. En uno de sus viajes, él decide irse al nuevo continente, ¿no? Para poder ministrar allí a los colonos, y sin embargo se dio con un fracaso total. Tuvo que volver de nuevo a Inglaterra, solo para darse cuenta que había un problema en él, y era que no era salvo, ¿no? Entonces Juan Wesley trataba de agradar a Dios, ¿sí? Estando ajeno o lejano a lo que la Biblia justamente decía, ¿no? Y cuando Juan Wesley entendió de que alejado de la verdad de Dios no podía vivir, y es allí cuando él se convierte, su ministerio fue completamente exitoso, ¿no? Para que ustedes se den una idea, viajó más de 40.000 kilómetros a caballo, escribió comentarios bíblicos, escribió 330 libros que se publicaron durante su vida, ¿no? Y él decía siempre, dice, no estés ocioso ni por un momento, no creas mal de nadie, no hables mal de nadie. El predicador del Evangelio es siervo de todos, no te avergüences de nada, excepto del pecado, ¿no?
Y entonces entendemos que el profeta, ¿no?, Ezequiel, ante la verdad de Dios, había sentido que la palabra de Dios era dulce, pero tenía que llevar adelante un ministerio que era bastante difícil, que lo pudo llevar adelante porque estuvo justamente con el poder de Dios para alentarlo. El poder de Dios estuvo sobre él. Ahora, si ustedes siguen leyendo el capítulo, ¿no?, dice que el Espíritu, en el versículo, el justamente el Espíritu lo lleva a sentarse con los desterrados que estaban en Tel Aviv, que habitaban junto al río Quebar, ¿no? Y estuvo allí en esa colonia conjuntamente con los desterrados, y dice que se sentó durante 7 días con ellos sin emitir palabra y estaba atónito. Algo que tuvo que entender Ezequiel también, fíjense que lo primero que al enfrentarse a tal desafío necesitaba conocer a su pueblo, ¿sí? Por más que él era judío, que también estaba expatriado, necesitaba conocer a sus contemporáneos y cómo ellos reaccionaban. Por eso Ezequiel empatizó con el dolor de este grupo de judíos que habitaban junto a ese río. Dice que se permaneció 7 días. No habló una sola palabra en el versículo 15, ¿no? Y a veces, déjenme decirle que el silencio suele ser la mejor herramienta para conocer el estado emocional y anímico, ¿no? Y conocer cuáles son las circunstancias personales de los demás, ¿no? Sin subestimar justamente el valor de las palabras, reconocer que existe un tiempo para cada cosa suele ser sabio y oportuno, ¿no? Y en este caso, fíjense que él guardó silencio durante 7 días, ¿sí? Fíjense que cuando nosotros vamos a 2 Timoteo 4:2, cuando allí se nos dice cómo se debe practicar la reprensión o la amonestación, dice que tiene que hacerse con una paciencia sin límites, ¿no? Y no con multitud de palabras, ¿no? A veces es mucho más fácil atacar al pecador que mostrarle su pecado. Por eso Ezequiel estuvo 7 días en silencio. Si ustedes se ponen a ver en el Antiguo Testamento, esos 7 días por lo general era un periodo de luto que se acostumbraba a guardar, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 50:10 dice que José guardó 7 días de luto por la muerte de su padre, ¿no? Los hombres de Jabes de Galaad, en Samuel capítulo 31, dice que cuando recuperaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos que habían sido tomados por los filisteos, dice que los enterraron y ayunaron durante 7 días, ¿no? No sé si usted también tuvo la oportunidad de leer un texto que yo supe compartirles por el Día del Amigo, en donde puse, no quiero amigos como los de Job. Justamente los amigos de Job se sentaron con él, estuvieron 7 días, solamente para después convertir esa empatía, ¿no?, que parecía que los entendían, que se ponían en su lugar, en una simple acusación. Por eso debemos tener en cuenta, como recién les decíamos, en el capítulo 3 está lleno de actitudes, y una de esas actitudes es la actitud que tomó Ezequiel para llevar el mensaje a sus compatriotas, pero primero empatizar con ellos y conocer cuál era su dolor al momento de llevarles una amonestación de parte de Dios, ¿no? Otras actitudes que encontramos también en el capítulo, si ustedes se lo ponen a ver, en el versículo 8, ya lo estuvimos un poco diciendo, dice que he aquí he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, ¿no? Y el versículo 9 dice, como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente, ¿no? Allí, si ustedes se ponen a indagar, allí cuando habla de la palabra esmeril, ¿no? El esmeril en ese caso, la traducción es una piedra preciosa o diamante, ¿no? Tiene este material, por lo general, tiene 3 variedades
principales, una es la variedad roja, como es el rubí, la azul, que es el zafiro, y el esmeril, que es la variedad opaca, ¿no? Y el esmeril, si ustedes indagan un poco también para qué es utilizado en la industria para granallar, para cortar metales, para grabar cristales, ¿no? Para realizar bajos relieves. Es decir, es un material que se utiliza para desbastar, ¿no? Y allí dice que él iba a ser como esmeril, más duro que el pedernal, ¿no? Más dura que una piedra todavía, ¿no? Más dura que una piedra. Y en ese sentido, por eso en el versículo 17, fíjense que una de la misión que Dios le pone a Ezequiel, dice, te he puesto como centinela o como vigía, ¿sí? Ahora, que el Señor lo ponga a Ezequiel como centinela o vigía implicaba varias cosas. En primer lugar, era un lugar de privilegio, pero a su vez de mucha responsabilidad, ¿no? Justamente el día de ayer estábamos compartiendo con los adolescentes un amigo que habíamos invitado y él siempre nos decía, dice, para mí hablar el mensaje de Dios, y no solamente lo mencionaba en el capítulo cuando compartía con los chicos ayer, era una gran responsabilidad, sino también me lo compartía cada vez que me decía que hablábamos a través del WhatsApp, ¿no? Y en ese sentido es un privilegio, pero a la vez una responsabilidad. Porque necesitaba advertirle, en el caso de Ezequiel, tanto al justo como al impío acerca de su mal camino. Si ustedes ven los versículos 18 al 21, ahí está explicitado cuál era la misión que tenía que llevar adelante Ezequiel. Ahora, la vida del centinela no era sencilla. ¿Sabe? Los centinelas o vigías en la antigüedad estaban expuestas a inclemencias del tiempo, no podían abandonar su posición, tampoco podían dormirse mientras durara su turno, debían estar en alerta continua, ¿no? Era como el guarda de la ciudad, ¿no? Que ante cualquier ataque debía dar la señal de alarma, de lo contrario, lo que iba a pasar es que por su negligencia iba a terminar pagando con su propia vida, ¿no? Y el pasaje, fíjese que es interesante porque busca ser taxativo en cuanto a las situaciones que se le podían plantear al profeta, ¿no? Dios a veces cuando lleva el mensaje quiere ser bastante claro, y en este caso es bastante claro lo que quiere acerca del alcance del ministerio de Ezequiel, ¿no? Y él le plantea 4 situaciones: que el impío puede persistir en su mal camino, pero no recibe amonestación; si el impío persiste también en su mal camino, pero no recibe amonestación. Y lo mismo sucede en el caso del justo, ¿no? Que el justo se aparta del camino, pero no recibe amonestación, y si el justo sigue, se aparta también del buen camino, pero sin recibir la amonestación, pero recibe la amonestación. Es decir, hay 2 situaciones en las cuales Ezequiel iba a estar exonerado, ¿sí? En la medida en que él lleve el mensaje y le diga tanto al impío como al justo que se aparten de lo que están haciendo mal, ¿no? Y Dios le quiere ser claro, porque fíjense lo que él dice, en los términos del alcance de ese ministerio, es que había vidas en juego, había almas que estaban en juego. Por eso mismo, la predicación del Evangelio está fundada en que hay almas que están en peligro. Y él, a Ezequiel no le tenía que importar si estaban en otro lugar, si estaban, por así decirlo, bueno, no le debía importar si lo escuchaban o no. Él tenía que llevar hacia adelante ese mensaje sabiendo que personas podrían morir en condenación, ¿no? Hay veces que, llevándolo un poco a la práctica, también es bueno, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, ser taxativos acerca de lo que cada miembro puede llevar adelante en su ministerio, ¿no? Al momento de cuando se arman las comisiones o para los distintos ministerios, está bueno también ser taxativo respecto de lo que se espera, ¿no? Para evitar sorpresas, para evitar malos momentos,
porque necesariamente no se puede hacer todo, ¿no? Y Ezequiel estaba allá, con el único recurso que tenía era el Espíritu Santo, ¿no? Que le estaba guiándolo, pero él no podía hacer todo, ¿no? A todos nos encantaría quizás en la iglesia hacer de todo, pero no podemos. ¿Por qué? Porque vamos a descuidar otros frentes, por ejemplo, la familia, el trabajo, que también son parte de nuestro ministerio individual. Por eso también creo que Dios fue taxativo en lo que tenía que llevar adelante, ¿no? No perder el objetivo de lo que debía usar, ¿no? Ahora, fíjense algo notable, ¿no? Cuando Ezequiel tiene que llevar su mensaje, Dios le dice que el pueblo quizás no lo iba a escuchar. Era más probable que un pueblo de lengua extraña, si ustedes ven los primeros versículos 5 y 6, ¿no? Justamente, era más probable que un pueblo de lengua extraña lo llegase a escuchar a él, ¿no? Y se arrepintiera de su pecado. Usted se acuerda del caso de Jonás cuando fue a Nínive, ¿no? Y se arrepintió que un pueblo, era más probable que eso sucediera a que el pueblo judío se arrepintiera de su pecado. Es decir, las barreras lingüísticas y culturales no eran un impedimento a la luz de un corazón endurecido. Y el problema que tenía Israel era un corazón endurecido justamente, ¿no? Así que hay veces, ¿no? Y pensando en esto de que a veces nos enfrentamos a un corazón endurecido, no sé si a usted le ha pasado que al momento de confrontar a algún hermano por alguna cuestión en particular, a veces se torna mucho más difícil, ¿no? Se torna mucho más difícil. ¿Por qué? Porque quizás esta persona niega su responsabilidad, quizás esta persona prefiere apartarse antes de someterse a la disciplina de la iglesia, ¿no? Quizás cuando se aleja un poco, prefiere hablar mal de la iglesia, empieza a buscar otras ideas, otras doctrinas que quizás puedan congraciarse con su estado actual, ¿no? Y es difícil a veces enfrentar personas que tienen su corazón endurecido, ¿no? Yo recuerdo siempre que cada vez que, bueno, me ha tocado en el caso de un familiar cercano, las veces que se le ha predicado el Evangelio y al final no sabíamos si había recibido o no el mensaje de salvación porque era muy atada a sus costumbres y a sus tradiciones, ¿no? Personas que tienen su corazón duro son mucho más difíciles de enfrentar, ¿sí? Por eso, fíjense que Dios cuando le habla a Ezequiel, dice, escucha, recibe mi palabra. Hay alguna diferencia notable en asimilar dócilmente el mensaje que hacerlo, digamos, que recibir el quebrantamiento por parte de la palabra, ¿no? A veces es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Así que por eso recibirlo dócilmente tiene esa ventaja. No vamos a ser quebrantados, no vamos a ser castigados por parte de Dios. Fíjense que Dios es muy caballero, es muy bueno con Ezequiel y él le dice, recibe las palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque si él, porque la única forma, ¿no? Como lo vemos a veces en el Salmo capítulo 19, la única forma que tenemos de que Dios nos pueda convertir el alma, ¿no? Es reconociendo que su palabra es perfecta, es segura, es recta, ¿no? Porque ese es el único medio capaz de darnos sabiduría, alumbrarnos nuestra mente y alegrarnos el corazón. Lamentablemente, este grupo de judíos que estaban expatriados querían seguir sin escuchar la voz de Dios, a pesar de todo lo que le había pasado. Ahora, imagínense, uno dice, bueno, Jeremías decía, el fin viene, y ellos no le creían, y el fin vino, y a pesar de que el fin vino, tampoco querían escuchar la voz
de Dios. ¿Saben por qué? ¿Por qué no querían escucharle a Dios? Porque en verdad a Él no lo querían oír. Dice el versículo 7, fíjense con detalle, ¿sí? Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no me quieren escuchar a mí. Esa fue la misma experiencia que le pasó a Samuel cuando se instauró la monarquía en Israel. ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Es decir, el problema de no querer escuchar tiene nombre y apellido, y es no querer escuchar a Dios. Fue la misma experiencia de nuestro Señor Jesucristo cuando andaba entre nosotros. Fíjense, en el capítulo 5, si usted lee en el contexto, él hablaba de que allí nos cuenta de que los judíos procuraban matarle porque se decía tener a Dios por padre y así también se hacía ser igual a Dios, ¿no? Y en el versículo 39, el Señor Jesucristo le dice, examináis las escrituras, ustedes miran las escrituras, porque en ellas ustedes piensan que van a obtener la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y en definitiva, el Señor les dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Es decir, era una lectura apresurada de la Biblia, del Antiguo Testamento que ellos tenían, porque seguían cerrados en sus pensamientos. Y sí, las escrituras te podían hacer sabio para vida eterna, pero las escrituras hablaban de ese testimonio más importante, que era el Señor Jesucristo, ¿no? Así que, fíjense, ¿no? El capítulo 3 nos llena a nosotros de tantas enseñanzas y sobre todo de las actitudes que las personas por lo general tienen al mensaje de Dios, cuáles son esos efectos. Y yo me quiero quedar en el día de hoy para que podamos ir finalizando con ese versículo que leemos al principio. Dice, y comí y fue mi boca dulce como la miel. Que esa puede ser la experiencia que tengamos en el día de hoy acerca de acercarnos a la verdad de Dios.